Porque a los que no les cabresteo. porque despreciando las ¿De qué se ríe? Malintencionado, yo sé que está pensando. Es lunes. Hay que empezar así. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. que soy duro de voz. Buen día, ¿qué tal, amigos? Un gusto de estar con ustedes. Para esta audición habíamos adelantado por nuestra cuenta de Twitter, que es una forma de comunicación importante que nosotros utilizamos, es una herramienta para la difusión de nuestro pensamiento, que la utilizamos con mucha frecuencia. Habíamos adelantado un titular, es una frase, un concepto utilizado por el señor presidente de la República en oportunidad de un reportaje periodístico cuando en estos días compareció ante la Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU. Y lo profirió a propósito de un cambio de actitud con respecto al gobierno de Venezuela, el gobierno del señor Nicolás Maduro. Y él dijo, inclusive en inglés, business are business, que tengo entendido, porque yo no manejo ese idioma, desgraciadamente, que significa negocios son negocios. En principio, la frase, desde el punto de vista gramatical o sintáctico, es simplemente una tautología, ¿verdad? Es repetir un concepto. Por supuesto que negocios son negocios. Pero, en realidad, ese giro terminológico tiene un contenido mucho más profundo. Y ese es el contenido que primero vamos a descifrar y que luego vamos a analizar críticamente. Negocios son negocios plantea una suerte de asepsia de toda la materia comercial y financiera en relación a cualquier escrutinio, a cualquier contextualización, a cualquier sometimiento de los mismos a los principios morales, axiológicos, éticos y hasta legales. Y cuando uno dice asepsia, se está refiriendo a que no puede estar contaminado, no puede estar regido, no puede estar limitado por conceptos legales, morales, éticos y axiológicos. Es decir, negocios son negocios implica algo así como que en función de la ganancia capitalista, todo está permitido. Hay una suerte de elevación y priorización excluyente de la ganancia capitalista con respecto a toda otra valoración. Se erige entonces a la ganancia capitalista producto de los negocios, tanto comerciales como financieros, por encima de todo. Yo diría, y me voy a permitir utilizar la expresión, se endiosa a la ganancia capitalista y se le quita cualquier tipo de control, cualquier tipo de supeditación. ¿Saben qué, amigos? Desde el punto de vista filosófico, esto es absolutamente peligroso, es absolutamente deleznable. ¿Por qué? Porque destruye, neutraliza, extingue todo lo que tiene que ver con la valoración, es decir, todo lo que tiene que ver con la axiología de la sociedad, todo lo que tiene que ver con los valores de la actividad humana, con todo lo que tiene que ver con lo que realza el espíritu del ser humano y lo supedita todo a la materialidad de la ganancia
económica. En una palabra, este concepto prostituye en su ontología misma al ser humano. Lo convierte en un prostituto cuyo tótem, cuyo Dios, cuyo objetivo existencial final y último es la ganancia capitalista. No, señor presidente Tabaré Vázquez, usted no puede proferir un concepto de esta naturaleza porque además de ser altamente peligroso, por servir de justificación a cualquier tipo de barbaridad inhumana, es realzar un criterio, un concepto, una estimativa ética que va absolutamente en contraposición con la esencia misma que debe tener el ser humano. Con una esencia que está impuesta hasta biológicamente, señor presidente. Y se lo dice alguien que no está versado en materia biológica y sí más bien en materia filosófica. Pero la biología nos indica que el ser humano es un individuo gregario, que ha nacido para vivir en sociedad, que necesita biológicamente, incluso para perpetuarse sobre la faz de la Tierra, por lo menos una compañía heterosexual. Si no, no se puede mantener sobre la faz de la Tierra. Ahora con los adelantos tecnológicos y la manipulación evidentemente lo puede hacer, pero yendo entonces a la primitivez de la especie, se necesita y está absolutamente consagrado desde el punto de vista natural su condición de ser gregario. Y para que una sociedad pueda edificarse y edificarse en función de valores sociales, de valores colectivos y no de valores egoístas, no puede elevar a la categoría de endiosamiento la ganancia capitalista. Con el business are business, negocios son negocios, se justifica cualquier actitud. Porque la ganancia capitalista, según este criterio, no puede estar contaminada, no puede estar limitada bajo ninguna circunstancia. ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que el doctor Tabaré Vázquez está exteriorizando, articulando, propalando y propagandeando una filosofía. Es decir, el business are business, negocios son negocios, se constituye y se erige en condición de ideología. Es la ideología de la ganancia capitalista sin ningún tipo de limitación moral, ética, axiológica o legal. ¿Y saben qué? Yo me voy a permitir sacar una conclusión más triste y problemática, aflictiva para todos nosotros. Es la ideología de la corrupción. Y la ideología de la corrupción es un término que lo he plagiado. Y como no me gusta el plagio, voy a decir quién es el autor de esa elucubración, porque lo tengo aquí enfrente. Es el doctor Enrique Viana, el fiscal Enrique Viana. Bienvenido, Enrique. Perdona que te haya copiado o plagiado la expresión que tú ya has manifestado en distintos ámbitos académicos de ideología de la corrupción. Y como sos precisamente el autor intelectual de ese concepto, me gustaría que lo explicitaras aquí para nosotros y los amigos. Muy bien, buen día, Gustavo, buen día a la audiencia. Sí, en efecto, venía con esa idea de hablar de la corrupción como ideología y como ley, ¿no? Yo hace tiempo que vengo reflexionando de que cuando la corrupción se constituye, se instituye como una ideología y luego se transforma y llega a planos superiores, a transformarse en ley, es muy difícil que podamos sacarla de encima, ¿no? Es decir, es como un virus que ya penetró en toda la estructura estatal, y la estructura estatal se mueve a partir de ese virus troyano que ha ingresado en sus circuitos, digamos. Yo creo también lo siguiente, cuando se usa la expresión negocios son los negocios,
puede ser una expresión legítima, uno la conoce, yo la conocía, incluso dicha en su idioma original, en inglés, business or business, en el sentido de los grandes empresarios, ¿no? Es digamos, el paradigma, el mecanismo de movilización de toda la estructura de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. Por supuesto. Lo complicado, por decir algo, es cuando esa expresión es utilizada por un funcionario público. Perfecto. Es allí donde empiezan los problemas. Yo vengo también expresando, a partir de algún pensamiento que traje aquí, un pensamiento de don José Artigas, de que corrupción y república son dos elementos antagónicos. Tan antagónicos son que quienes quieren hacer proliferar esta ideología de la corrupción, lo primero que atacan son aquellos resortes propios de un Estado republicano. O sea, quienes pretenden imponer esta ideología saben que su enemigo, su elemento a vencer, los elementos a vencer son los propios de una república. Entonces, un poco por aquello de la marca espejo, uno tiende a pensar de que lo que hay que oponer, lo que hay que tratar de restaurar, son aquellos elementos que han sido seriamente dañados para que esa corrupción campee libremente, sin obstáculos, sin esos límites morales, éticos y jurídicos a los que tú hacías referencia. No, esto no es nuevo, es decir, no es algo novedoso lo que estamos diciendo. En alguna medida el concepto de república nace a partir de los abusos de poder. De los abusos de poder de la monarquía, de la aristocracia muy próxima a una monarquía, como una reacción al poder único. Es decir, entonces también observamos que este regreso, que hay una suerte de regreso al poder único, hay una suerte de regreso a aquellas situaciones que tú mencionabas hoy muy temprano en la televisión, violan el principio de igualdad ante la ley. Y don José Artigas dijo en el año 1813, en ocasión del famoso discurso, la oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, dijo esta expresión de la cual yo extraigo una cantidad de consecuencias. Hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? 1813, lo que pretendía ser una provincia oriental estaba eligiendo sus diputados para ir a un congreso en el cual iban a estar representados todas las provincias. Había ciertos resquemores en aquel momento. Artigas estaba ya enfrentando la presión de Buenos Aires, amén de ubicarse el ejército oriental junto al ejército bonaerense sobre Montevideo. Estaba muy cercano también el ingreso del ejército lusitano. Era una situación de guerra, indudablemente. Y él expresaba estas frases a los que iban a ser los representantes de la provincia oriental. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Obviamente que usaba la expresión contrato como constitución, sobre la idea de las ideas de Rousseau. Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras no exista la Constitución, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Y yo siempre he extraído un conjunto de ideas sencillas a partir de esta expresión, de esta frase, de este pensamiento de Artigas. En primer lugar, vivir bajo la objetividad del derecho. Artigas exige que esa veleidosa probidad de los hombres esté regulada por ciertos márgenes y ciertos límites que los va a dar el derecho, que los va a dar, en primer lugar, la Constitución. En segundo lugar, nos alerta de que el hecho de que existan autoridades, el hecho de que existan gobernantes, supone, en primer lugar, un respeto para quienes somos gobernados. Pero no significa una confianza ciega, es decir, no significa que el hecho de que exista una autoridad nosotros tendremos que rendirle plena obediencia aun cuando esa autoridad actúe al margen de esos límites establecidos por el derecho. También nos refleja, y era propio de la situación en la que se encontraba, pero que es traducible o es traspolable a los tiempos actuales, que vivir bajo los límites de una constitución, enfrentar a las autoridades para exigirle que cumplan con los límites propios del derecho, del Estado de Derecho,
supone un ejercicio de coraje y de sacrificio para todos los ciudadanos. Es decir, no es gratuito tampoco el estar exigiendo, demandando el cumplimiento del derecho. Y lo otro es la importancia que tienen que nuestros gobernantes den el ejemplo. Es decir, más allá del liderazgo, más allá de la autoridad, el hecho de estar regidos por límites tan estrictos como los que establece una constitución exige un acto de responsabilidad y un acto de ejemplo para el resto de la ciudadanía. Si nuestros gobernantes no se comportan de acuerdo a derecho, mal nos pueden exigir a nosotros que obremos de igual modo. Esto también me lleva a una tercera o cuarta reflexión que está vinculada a cuáles son aquellos pilares de una república que podemos identificar, que cualquier oyente puede identificar con facilidad. Pilares de una república que yo entiendo que hoy están tambaleándose si es que no han caído. Uno es la existencia de un orden público, es decir, que nace en la Constitución, que son esas reglas pétreas, inconmovibles, no negociables, a las que tú hacías referencia, esos principios éticos. Esos los podemos encontrar en cada uno de los preceptos, no solamente en la parte dogmática de la Constitución, cuando establece los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, sino en la parte orgánica de la Constitución, cuando define la estructura de poder. El segundo pilar que yo identifico es la existencia, es quizás una cosa muy sencilla, pero para mí muy importante en los tiempos actuales, que existan funcionarios públicos con intereses públicos. Es decir, cuando nosotros vivimos en una república no puede haber funcionarios públicos que en ocasión del ejercicio de la función pública defiendan intereses privados o intereses particulares. Es una contradicción. Si vamos a esa situación, la república se tambalea y pierde uno de sus sustentos. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, dicha en un libro por el filósofo y pensador Francis Fukuyama, asesor de Bush padre, en su momento, que él dijo, bueno, los funcionarios públicos siempre tienen intereses privados. A partir de esa concepción, tenemos que empezar a observar que ya no vivimos en un Estado republicano. Un tercer pilar es lo que tú hacías referencia hoy en el programa televisivo de la mañana, el principio de igualdad ante la ley. Ese es otro de los elementos esenciales de una república. Si en una república observamos feudos, privilegios, islas normativas singulares, como se las llama ahora, situaciones en las cuales hay individuos o conjuntos de individuos o sectores de individuos que tienen una aplicación del derecho especial, privilegiada respecto de otros, lo que observamos es una selectividad de la seguridad jurídica, de la libertad y de todos los bienes y derechos que deben ser repartidos entre todas las personas en forma igualitaria. Y un cuarto elemento perdón, es la separación, obviamente la separación de poderes, y dentro de la separación de poderes la existencia de un poder judicial independiente. Cualquiera de estos elementos que yo les mencioné, un orden público, funcionarios públicos con intereses públicos, igualdad ante la ley, separación de poderes y un poder judicial independiente, cualquiera de ellos que resulte afectado, que resulte tocado, que resulte tambaleante, nos coloca en un Estado no republicano. Y esa es la situación a la que debemos atender. Yo creo que hoy todos estos pilares a los que hemos hecho mención se tambalean. Y se tambalean especialmente cuando aquellas funciones públicas, aquellas funciones asignadas al Estado pasan a ser materia de negociación, vía tratados, vía contratos, vía PPPs o vía sociedades anónimas del Estado, como observamos habitualmente. Entonces, cuando un funcionario público coloca como elemento central para movilizar toda una actividad pública, un negocio privado, obviamente tenemos que darle otro nombre a eso, ¿no? Yo alguna vez he pensado, bueno, hasta en contraposición al concepto de república reprivata, ¿no? Hemos privatizado, mercantilizado las funciones públicas. Este es el fenómeno del neofeudalismo, es el fenómeno por el cual los estados pasan a estar al servicio, pasan a estar arrendados por determinados y específicos
intereses privados. Ahora, desde la mirada aún ultraliberal, no voy a hablar de neoliberalismo, pero de una mirada ultraliberal de un juez, Estado y gendarme, ese juez, Estado y gendarme distingue dos áreas de actuación. Un área de actuación donde los negocios son negocios, pero un área de actuación donde los negocios no pueden tener cabida. Y aún el Estado mínimo, como el Estado liberal ortodoxo de juez y gendarme, tiene tareas que no pueden ser entregadas a la negociación. Ahora, el problema es cuando se produce el maridaje perverso al que tú tantas veces hablas. Yo hablo de un nuevo Frankenstein, cuando vemos entonces funcionarios públicos defendiendo a capa y espada intereses privados. Enrique, más allá de que ha sido una clase de derecho público, fundamentalmente, tu disertación, es bueno que todo este andamiaje de carácter teórico que hemos escuchado del doctor Viana, lo comencemos a adecuar, a plasmar en hechos de carácter muy preocupantes, es decir, en los aspectos fácticos, para que se entienda perfectamente o se termine de entender perfectamente esta disertación. Si nosotros confundimos y admitimos que se confunda el interés público con el interés privado, si nosotros admitimos que además de esa confusión, la ganancia capitalista sea erigida como un bien supremo y fuera del escrutinio de la Constitución y de la ley, vamos a un Estado ontológicamente, esencialmente, sustancialmente corrupto. Y ese es el objetivo de las grandes corporaciones. Que quede bien claro, amigos. En esta audición, cuando se habla de corporaciones, se habla de cleptocorporatocracia. Y la palabra clepto refiere precisamente a la condición de criminal. ¿Y criminal por qué? Criminal precisamente porque uno de los métodos fundamentales de las corporaciones es la corrupción. Y es la corrupción de los gobernantes. ¿Y saben qué? Desgraciadamente, el fraude amplio, que tanto vociferó contra las privatizaciones, ha traído la forma de privatización más perversa que conozca el país. Y es la privatización de las estructuras del poder político. Es decir, cuando yo logro privatizar al propio Estado, entonces de esa manera impera, sin ningún tipo de limitación, el negocios son negocios. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un conjunto de legisladores que me sancionan una ley por la cual admiten que el dinero de los uruguayos sea extraído del ámbito público, del control que establece la Constitución y la ley para el manejo de ese dinero, me viabiliza que ese dinero pase a una empresa privada y que esa empresa privada pueda disponer del dinero público al margen de los controles y pueda negociar como negocia un privado. Yo entonces privaticé de la forma más perjudicial para el país que cualquier otra forma de privatización. Y eso es Alur, y eso es Gas de Sayago, y eso son todas las sociedades que le habían llamado en su momento las nietas de ANCAP, ¿no? O las hijas de ANCAP. Entonces el fraude amplio hizo eso, privatizó estructuras estatales, privatizó ámbitos que pertenecen a los cometidos esenciales del Estado, al que justifican su razón de ser. Y entonces permitió ingresar por la ventana este deleznable concepto
de la asepsia de la ganancia capitalista, del no control de la ganancia capitalista de Business are Business. Vamos a la pausa y volvemos. Tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho. República, en oportunidad de un reportaje periodístico, cuando en estos días compareció ante la Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU. Y lo profirió a propósito de un cambio de actitud con respecto al gobierno de Venezuela, el gobierno del señor Nicolás Maduro. Y él dijo, inclusive en inglés, business are business, que tengo entendido, porque yo no manejo ese idioma, desgraciadamente, que significa negocios son negocios. En principio, la frase, desde el punto de vista gramatical o sintáctico, es simplemente una tautología, ¿verdad? Es repetir un concepto. Por supuesto que negocios son negocios. Pero, en realidad, ese giro terminológico tiene un contenido mucho más profundo. Y ese es el contenido que primero vamos a descifrar y que luego vamos a analizar críticamente. Negocios son negocios plantea una suerte de asepsia de toda la materia comercial y financiera en relación a cualquier escrutinio, a cualquier contextualización, a cualquier sometimiento de los mismos a los principios morales, axiológicos, éticos y hasta legales. Y cuando uno dice asepsia, se está refiriendo a que no puede estar contaminado, no puede estar regido, no puede estar limitado por conceptos legales, morales, éticos y axiológicos. Es decir, negocios son negocios implica algo así como que en función de la ganancia capitalista, todo está permitido. Hay una suerte de elevación y priorización excluyente de la ganancia capitalista con respecto a toda otra valoración. Se erige entonces a la ganancia capitalista producto de los negocios, tanto comerciales como financieros, por encima de todo. Yo diría, y me voy a permitir utilizar la expresión, se endiosa a la ganancia capitalista. Porque a los que mandan No les cabresteo. porque despreciando las ¿Qué se ríe? fuerzas Malintencionado, yo sé que está pensando. Es lunes. Hay que empezar así. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. que soy duro de voz. Buen día, ¿qué tal amigos? Un gusto de estar con ustedes. Para esta audición habíamos adelantado por nuestra cuenta de Twitter, que es una forma de comunicación importante que nosotros utilizamos, es una herramienta para la difusión de nuestro pensamiento, que la utilizamos con mucha frecuencia. Habíamos adelantado un titular, es una frase, un concepto utilizado por el señor presidente de la revista, y se le quita cualquier tipo de control, cualquier tipo de supeditación. ¿Saben qué, amigos? Desde el punto de vista filosófico, esto es absolutamente peligroso, es absolutamente deleznable. ¿Por qué? Porque destruye, neutraliza, extingue todo lo que tiene que ver con la valoración, es decir, todo lo que tiene que ver con la axiología,
de la sociedad, todo lo que tiene que ver con los valores de la actividad humana, con todo lo que tiene que ver con lo que realza el espíritu del ser humano y lo supedita todo a la materialidad de la ganancia económica. En una palabra,